integrante de la Comisión Federal de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, senadora por la Ciudad de México y con mucha experiencia en temas de la ciudad, de movilidad. También está en la Comisión de Movilidad y se va a integrar un poquito más tarde, que viene desde Guadalajara, el senador Jesús Casillas, que es el presidente de la Comisión de Movilidad. Nos da mucho gusto estar aquí, nos da mucho gusto que la sociedad civil, que los ciudadanos se estén preocupando por un tema fundamental para la vida de las ciudades, que es la movilidad. Estamos en un país urbano, la mayoría de los mexicanos ya viven en ciudades y en la mayoría de las veces también en ciudades que van más allá de un solo municipio, en zonas metropolitanas. De tal manera que quienes vivimos en las ciudades, el tema de movilidad es un aspecto fundamental en nuestras vidas. Impacta en el ingreso de las personas, impacta en la calidad de vida que se tienen, impacta en la seguridad ciudadana y en muchos otros aspectos. A mí me llamó mucho la atención cómo la demanda social en muchas de nuestras ciudades y en muchos lugares del mundo también, además de temas como educación, salud, temas de desigualdad, el tema del transporte, el tema de la movilidad se está convirtiendo en una de las demandas más exigidas en nuestra época. Nada más hay que recordar la experiencia del año pasado en Brasil, como las movilizaciones de junio del 2013, que eran principalmente parte de los 40 millones de personas que salieron de la pobreza, exigiendo tres cosas: transporte público de calidad, servicios educativos y de salud de calidad. Pero cómo el transporte, cómo la movilidad se convierte en una demanda fundamental, y eso es reflejo pues de que vivimos en ciudades y además de que tenemos un reto por delante muy importante en el tema de la urbanización, donde la movilidad va a jugar un papel fundamental. Está con nosotros, nada más les voy a mencionar, la senadora Mariana se va a encargar de conducir el evento y de presentar nuestros invitados y invitadas del día de hoy. Está con nosotros Arely Carreón García, ella es coordinadora de políticas públicas de Visitecas. Javier Trevillo Tez, director para México del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo. Roberto Remestello de Meneses, director de Ciudad Humana México. Y Alma Chávez Cut, vicepresidenta de Reacciona por la Vida y presidenta de Víctimas de la Violencia Vial. Pues yo no me queda más que darles la bienvenida a las personas que nos acompañan, que nos distinguen con su presencia hoy aquí en el Senado de la República. Decirles lo que Mariana y yo decimos siempre cuando vienen invitados, que queremos que el Senado sea una casa abierta, que sea un lugar donde puedan venir todas aquellas personas que tengan algún tipo de inquietud o de aspiración, de deseo, que nosotros podamos trabajar y encauzar aquí en el Senado de la República. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto que estén el día de hoy aquí. Y pues le cedo la palabra a mi compañera Mariana González. Muchas gracias, senador Mario Delgado. Muy buenos días, tengan Delgado. A todos ustedes, yo agradezco el que podamos estar aquí reunidos, que podamos estar discutiendo un tema pues crucial para la Ciudad de México, y a veces creemos que solamente para la zona metropolitana, pero hay que recordar que tenemos 59 zonas metropolitanas en el país que desafortunadamente tienen problemas de movilidad. Como siempre, es un honor poder hacer mancuerna tanto con el senador Mario Delgado como con el senador Jesús Casillas, que además pues las comisiones que integramos pues tienen mucho que ver con la movilidad y con el desarrollo sustentable de las metrópolis.
Y lo digo de esta forma porque además les comparto que pues nunca antes habíamos tenido una comisión de movilidad en el Senado de la República. Hoy tenemos una comisión de movilidad por ser un tema prioritario, que a veces la agenda con otros temas pues hace a un lado el tema de la movilidad cuando debiera ser el número uno. ¿Por qué? Porque si tienes movilidad pues eres feliz. Si llegas, así de simple, si llegas a tiempo al trabajo, si llegas a tiempo a casa para prepararle la cena a los niños o el lunch, si tus hijos llegan a tiempo a la escuela, si tienes una cita y llegas a tiempo, bueno, pues la pasas bien en el transcurso del día. Pero ¿qué tal cuando pasamos en el transporte público horas, cuando pasamos en el automóvil horas? Bueno, creo que nos cambia el humor y por supuesto las consecuencias son con la familia, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, con los amigos, llegas de malas, molesto. Entonces sí creo que tiene mucho que ver el cambiar este chip de movilidad, ¿no? de alguna forma, y obviamente viene desde el legislativo. Si hay reglas claras, pues va a ser más fácil que podamos hacer las cosas y que podamos tener mayor armonía. Y yo celebro que, siendo además promotora de iniciativas para legislar las marchas en este país, legislar significa no prohibirlas, ojo, significa encontrar el equilibrio entre libertad de expresión, libertad de tránsito y libertad de asociación, que todo va muy de la mano, pero celebro el que podamos estar hablando de la movilidad de manera más integral. Y antes de pasar con nuestros ponentes, yo quisiera compartir algunas cifras que debieran preocuparnos y ocuparnos, y yo creo que por eso el motivo de esta mesa. A nivel internacional hay estudios que demuestran, como de 1990 a 2010, que las lesiones causadas por tránsito en el mundo se incrementaron en un 46.3% para llegar a 1.3 millones de muertes por año. La tasa de mortalidad se incrementó en un 6.2%, por ejemplo, peatones, 62.3% de las víctimas de accidentes terminan perdiendo la vida. Motociclistas, en el 56.7% de los casos ocurre exactamente lo mismo con los motociclistas. Siempre tratamos de impulsar que se haga uso de las motocicletas o de transporte alternativo, pero pues desafortunadamente tampoco se tienen las condiciones en las metrópolis para garantizarles seguridad. Ciclistas, 51.7% de los casos el conductor de bici fallece. Y bueno, yo les comparto, es increíble, pero bueno, nosotros siempre hemos sido promotores desde la Asamblea Legislativa de los paseos ciclistas y de que se haga uso de la bicicleta, pero es increíble cómo la mayoría de la gente no utiliza el casco. Entonces no hay cultura para hacer uso del casco y desafortunadamente si tienen un accidente, pues será muy probable que puedan perder la vida si se pegan en la cabeza, y la gente no ve lo importante que es utilizar el casco. Y ayer justo que hice uso de Paseo de la Reforma y algunas otras vialidades, te das cuenta que ni los niños. Entonces sí es un tema que debiera también ocuparnos. En el 2010 los accidentes de tránsito se convirtieron en la 8ª causa de muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud proyecta que, de seguir la tendencia actual, se convertirá en la 5ª causa de muerte en el 2030. Y si hablamos de México, las lesiones causadas por tránsito constituyen la 7ª causa de mortalidad específica en México, la primera causa de muerte en el grupo de 5 a 15 años y la 4ª causa entre el grupo de 15 y 64 años. Según la encuesta nacional de salud y nutrición 2012, de los 10 millones de personas que viven con alguna discapacidad en México, 12.3% fue causada por una lesión de tránsito. Un 16.4% de los lesionados de tránsito reportó consecuencias permanentes en su estado de salud, lo que se traduce en un total de 226.591 nuevas personas al año con algún grado de discapacidad. Y en México, las muertes por accidentes de tránsito representan la 2ª causa de muerte en la población joven de 15 a 29 años. Además, las calles de las ciudades concentran el
al 93% de los accidentes viales. Podríamos así seguir con muchas cifras que a lo largo de las intervenciones pues les iremos compartiendo. Y bueno, para abrir esta mesa voy a presentar a Arely Carreón García, agradecidos además porque estés aquí. Arely, ella es coordinadora de políticas públicas de Visitecas AC, fue presidenta de Visitecas de 2008 a 2012 y es miembro fundador desde 1998. Miembro del movimiento bicicletero de Cuernavaca y miembro fundador desde 1997 de BiciRed, Red Nacional de Ciclismo Urbano y miembro fundador de 2008. Participó en el diseño del primer Congreso Nacional de Ciclismo Urbano en el 2008. Es autora del libro TIC, Ciudades y Medio Ambiente 2001, Guía Práctica de Protección Ambiental para los Municipios de América Latina y coautora del Manual de Ciclismo Urbano de la Ciudad de México. Bienvenida, Arely. Gracias por estar aquí en el Senado. Adelante. Gracias, buenos días a todos, a todas. Efectivamente, damos gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de presentar nuestras inquietudes. Esta no es lo que venimos a presentar el día de hoy, no es una ocurrencia, no es una demanda, es algo que hemos venido sintiendo durante muchos años de trabajo y de analizar cómo están hechas las ciudades y los desafíos que estamos enfrentando. Lo que venimos a presentar el día de hoy es como la respuesta a ese problema. Nada más que bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí? Gracias. Bien, como decía, y ya habían empezado a hablar de esto los senadores que me antecedieron, nuestro país lleva muchas décadas de privilegiar un modo de movilidad por encima de todos los demás. Ese es el auto privado, sin reglas escritas y sin realmente proponérnoslo. Todas las ciudades mexicanas han ido copiando el paradigma centrado en el automóvil, sin una legislación que lo regule, pues nuestras ciudades se han ido expandiendo, se han ido reproduciendo vialidades para automóviles, tonterías como los segundos, terceros pisos, autopistas urbanas, y han, por supuesto, pues creado una circunstancia urbana en donde se privilegia un modo de movilidad que produce muchas externalidades negativas, muchos problemas. Ya lo empezaban a dibujar, estamos hablando de la contaminación, del ruido, del uso del espacio, de la creación de congestión, de la pérdida de Producto Interno Bruto por pérdida de tiempo y por supuesto de accidentes viales, que es lo que nos trae el día de hoy a platicar y a presentar esta propuesta de ley de movilidad y seguridad vial. ¿Qué es lo que está pasando con la forma en la que nos movemos y este paradigma centrado en el automóvil privado? Bueno, pues los accidentes viales, que son una combinación de mala infraestructura, mal uso del vehículo, mala atención primaria, mal cumplimiento de la normativa. Y bueno, pues por supuesto hay esos inconvenientes, lo que sí debería ser llamado un accidente, ¿no? Cosas que realmente uno no puede prever ni prevenir. Esos accidentes que realmente debemos empezar a llamarlos siniestros, porque tienen causas que son prevenibles, están siendo la primera causa de mortalidad infantil y la segunda de jóvenes en nuestro país. O sea, esto es muy importante recalcarlo. A quienes somos mamás, a los papás, siempre nos preocupa el bienestar de nuestros hijos, pero realmente hay más posibilidad de morir para uno de nuestros hijos, de nuestros pequeños, en un accidente vial que de ninguna otra causa. Quiero recalcar con todo el peso de estas palabras este tema, porque parece que nos hemos acostumbrado a vivir con esto como si fuera una fatalidad, algo que no se puede hacer nada al respecto. Y nuestros niños, la primera causa de mortalidad infantil y la segunda de jóvenes son los accidentes viales. Esa cifra por sí misma debería ya forzarnos a todos a tomar acciones al respecto.
Es la segunda causa en este momento de orfandad en el país. ¿Qué quiere decir? Pues que los niños que se están quedando sin padres es a causa otra vez de accidentes viales. Estamos hablando de 17.600 muertos cada año. Ahora que la sociedad civil estamos indignados por la circunstancia de impunidad y de violencia que estamos viviendo en el país, yo quiero llamar la atención sobre las cifras, porque el crimen organizado, las vidas que está cobrando la violencia en nuestro país están más o menos, estamos hablando de las mismas cifras, solo que esta es una cifra que está todos los días con nosotros y nos parece algo como que pues que ni modo, que no hay nada que hacer, es un accidente, es algo que no se puede prever. Y lo tenemos que abordar este tema porque no son muertes, no son muertes que no puedan ser prevenibles, ¿no? Esto es muy importante, o sea, y también estamos hablando de gente inocente que salió de su casa a trabajar, a la escuela, y que simplemente no regresó porque algo estamos haciendo mal. Nos tiene que caer muy claramente ese 20, tenemos que abordar y darnos cuenta de esta realidad que es ya ineludible. Estamos hablando de 1 millón de lesionados al año, 1 millón de personas con discapacidad permanente producidas año con año por los accidentes viales, por los siniestros viales, y hablando de las poblaciones más vulnerables, obviamente, pues los peatones, que somos todos, quiero decir, regularmente se suele dividir a los usuarios de la calle, pero todos y todas, no importa nuestro modo de transporte, eventualmente somos peatones en nuestro primero y último tramo, y estamos hablando de 4.868 muertos al año. En ciclistas estamos hablando de alrededor de 251 cada año. Aquí están las cifras y bueno, pues muy claramente podemos ver cómo tenemos que actuar al respecto, algo está mal y tenemos que actuar al respecto. Como dije, la planeación y el diseño que en este momento se está llevando a cabo en el país, hasta el momento da prioridad al automóvil privado por sobre cualquier otra forma de movilidad, y esto ha producido, por supuesto, que el parque vehicular siga creciendo y creando un círculo vicioso donde se induce más tráfico, entonces llegamos a menos lugares, hay más accidentes y en general pues no llegamos a donde vamos o perdemos muchísimo el tiempo en el intento. Tenemos un déficit en el transporte público en las grandes ciudades, no se están haciendo las inversiones adecuadas en el transporte público. La menor parte del presupuesto es la que se está destinando a la movilidad sustentable, ya sea el transporte público y la infraestructura para la movilidad no motorizada, como es caminar, como es andar en bici, como es también pues, utilizar otro tipo de vehículos no motorizados. Y estamos también frente a la falta de coordinación metropolitana, o sea, cada ciudad hace un poco lo que puede, lo que quiere, sin una idea muy clara de por qué o para qué lo hace. Simplemente se sigue este paradigma de, bueno, hagamos una obra para autos y esa obra para autos va a mejorar los problemas de congestión y los problemas de movilidad urbana. Hemos hablado muchas veces de esta situación como el crear obras para el auto, mayor superficie de rodamiento para el automóvil privado, es el equivalente a tratar la obesidad con la compra de ropa más grande, ¿no? Porque en el momento en que te compras una talla más grande, bueno, pues evidentemente puedes subir más de peso, mantenerte ahí, no estás resolviendo el problema, realmente estás induciendo a que ese se mantenga y eventualmente pues se haga peor, ¿no? Esto está plenamente documentado, hay muchísima evidencia científica y no podemos ya más negar este hecho. No podemos seguir haciendo obras exclusivas para el automóvil, no podemos seguir invirtiendo el dinero público y el espacio público en la forma de movilidad que más problemas nos produce. Urge cambiar el paradigma de ciudad y de movilidad, y aquí es muy importante, y hemos coincidido como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos estos temas hace muchos años, en la necesidad de poner en el centro el tema de la seguridad vial. Realmente tenemos que dejar de pensar en la movilidad y la inversión pública para mover autos lo más rápido posible, porque eso no nos lleva a ningún lado y ya vimos el resultado, sino que tenemos que poner en el centro la seguridad de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que empezar a diseñar las ciudades para que todos y todas, no importa cuál sea el modo de movilidad que elijamos, podamos llegar de manera segura a nuestro destino.
para ello, para transformar y lograr que sea una prioridad nacional la seguridad vial y que podamos salvar miles de vidas, estamos proponiendo y venimos a presentar aquí una legislación nacional que es realmente, no tiene precedentes, que implica la aplicación de un concepto de cero tolerancia frente a infractores y una mayor participación y responsabilidad de los ciudadanos. Urge impulsar una nueva cultura de la movilidad con base en la prioridad de los usuarios de acuerdo a la jerarquía, primero el peatón, luego el ciclista, luego el usuario del transporte público y luego los usuarios del transporte privado. También poniendo el acento en la seguridad vial y la intermodalidad. Esto quiere decir que podamos muy fácilmente cambiar de un modo de transporte a otro, poder caminar y subir al metro o subir al metrobús, de ahí poder bajar y tener una ecobici disponible y poder subir a la bicicleta o poder subir la bicicleta en el transporte público, etc. Todo ello con el fin de crear ciudades más humanas, prósperas y sustentables. Si nosotros no logramos cambiar la forma en la que vemos la ciudad y cómo las diseñamos, la planificamos y invertimos para lograrla, pues vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos hasta el momento. Y bueno, muy claramente también no vemos futuro en la propuesta de ciudades como la tenemos ahora. O sea, si seguimos como estamos, no podemos darnos el lujo de seguir como estamos, porque si seguimos como vamos, básicamente vamos a terminar siendo una ciudad estacionamiento, donde nadie llega a ningún lado, donde en medio de una emergencia, en medio de una catástrofe, por ejemplo, nadie va a llegar a ningún lado. Y ahora sí que nos vamos a quedar atorados en una ciudad en donde no hay nada para nadie. Necesitamos cambiar este modelo. Suena muy sencillo, pero hay muchas resistencias. Ahora mismo pienso que a lo mejor muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿y cómo voy a llegar si yo vengo desde el Estado de México? ¿O me voy a hacer 3 horas? ¿O cómo lo lograré para llegar presentable? En fin, hay siempre hay muchas cuestiones, pero lo que es indispensable empezar a pensar es que la ciudad no va a ser distinta si nosotros no hacemos un esfuerzo por impulsar ese cambio y por lograr que las cosas sean diferentes. Necesitamos dar ese paso. Una propuesta muy clara pues es obviamente esta Ley Nacional de Movilidad, que ya voy a cederle la palabra a Javier Treviño, que nos va a explicar punto por punto de qué se trata, pero quiero recalcar e insistir en la urgencia de repensar las ciudades, de invertir de una manera distinta, porque realmente no tenemos futuro con las ciudades como las tenemos. Ya lo decía bien el senador, la mayor parte de los mexicanos vivimos en ciudades, la tendencia global es que cada vez más gente va a vivir en ciudades, entonces no podemos dejar los hoyos y la falta de legislación que hasta el momento nos ha llevado a la circunstancia que hoy tenemos. No podemos permitir que nuestras ciudades se transformen en grandes selvas de concreto en donde todo el mundo se siente estresado en el primer momento que uno puede, sale corriendo de la ciudad, que vive la ciudad con angustia, con estrés, con enojo, en lugar de disfrutarla como realmente debería de ser. Estamos en una de las ciudades más importantes del planeta, más hermosas, más ricas, tanto cultural como socialmente. No es posible que no podamos disfrutarla ya más debido a la forma en que hemos escogido movilizarnos en ella. Entonces, ha llegado el momento de cambiar. Todos tenemos que hacer algo al respecto. Aquí el Senado obviamente tiene que tomar cartas en el asunto y también nosotros como ciudadanos empezar a transformar nuestros hábitos, nuestras costumbres y lograr poco a poco pues una transformación que es indispensable y sin la cual realmente no podemos pensar en una vida urbana en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Arely Carreón García, por su intervención. Sin duda se privilegia tanto al automóvil particular, que desafortunadamente tú mencionabas que podríamos terminar siendo un estacionamiento, y yo creo que en determinadas horas del día ya somos un gran estacionamiento, por lo menos en la Ciudad de México. Ahora, antes que nada, le damos la más cordial bienvenida al senador Jesús Casillas, presidente de la Comisión de Movilidad. Muchísimas gracias, senador. Y también mencionar que el senador Amador Garciola no pudo estar con nosotros por cuestiones de agenda, es presidente
de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, pero también estamos trabajando muy de la mano con él. Y ahora presentaré a Javier Treviño, director para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Su trabajo se enfoca en la gestión de ciudades compactas y con alta calidad de vida a través del diseño e implementación de sistemas de transporte público, de movilidad no motorizada y reducción del uso del automóvil. Javier cursó estudios de física en la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en desarrollo urbano en el Colegio de México. Es apasionado de la movilidad y del urbanismo y tiene más de 20 años utilizando diariamente la bicicleta como medio de transporte y eventualmente usa el automóvil los fines de semana. Bienvenido, Javier. Gracias. Muchas gracias al Senado por la invitación. Ojalá la Comisión de Movilidad pueda ser una comisión ordinaria dentro de poco o mucho o lo que sea, pero que sea, ¿no? Es un tema claramente importante y que está en la agenda pública de todas las ciudades y los estados. Hay algo que nos mueve, es un poco la idea de que algo estamos haciendo mal. Los indicadores de crecimiento de este país son, y los indicadores de equidad, de pobreza, son, decir pésimos no es exagerar. En comparación con América Latina, pensar que hace 35 años estábamos como Corea del Sur. Algo estamos haciendo mal en este país y un poco este es nuestra granito de arena para decir qué estamos haciendo mal en este tema. Porque tiene impacto las decisiones que estamos tomando en movilidad urbana, sí, desde el hecho de que, por ejemplo, estemos asumiendo costos de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto en tiempos perdidos en congestión, en accidentes o siniestros, como dice Arely, en contaminación, gastos costos de salud, de obesidad. Más del 5%, imposible prever que un país puede ser exitoso si desperdicia tal cantidad de recursos y se los transfiere a la sociedad. Impensable que vayamos a ser un país de primer mundo, que es un poco lo que todos aspiramos, un país desarrollado, con equidad. Entonces un poco eso es lo que nos mueve y por eso estamos aquí. Revertir esto requiere, sobre todo en este tema, dado que es facultad de municipios y estados, requiere de innovación local. Es muy importante el tema de gestión local. No estamos en ningún momento de las discusiones que hemos tenido sobre cómo apoyar estos esfuerzos ha pasado por nosotros de que el gobierno federal tendría que ser el responsable de muchas de las políticas. Seguimos pensando en que los municipios y estados en las ciudades tienen que ser los responsables de las políticas, pero estamos generando un mal esquema de incentivos y controles sobre las decisiones, que lleva a que muchas veces las decisiones sean discrecionales y no estar basadas en argumentos sólidos de beneficio social y de competitividad. Entonces un poco lo que estamos pensando es es un tema local y el tema es cómo fortalecer ese ejercicio local. Un poco lo que definimos o lo que estamos todavía discutiendo, porque no es un asunto establecido, venimos a presentar un poco un corte de caja de lo que llevamos. Es que el gobierno federal tiene dos facultades principales, dos responsabilidades que creemos que hay que impulsar en el país. La primera, el tema de asistencia financiera, y el segundo, de la asistencia técnica. Más dinero y más capacidad para convertir esos recursos en beneficios reales para la sociedad. El primer tema de los recursos es más del 90% de la inversión pública en las ciudades sobre el tema de movilidad viene de fondos federales. Casi todo lo que recaudan los estados, quizá quitando algunos estados o quizá el Distrito Federal y un par de estados más, casi todo lo recaudado localmente va a gasto corriente. En realidad el grueso de la inversión viene de fondos federales. Eso es malo porque los estados y municipios recaudan poco, no tienen incentivos para recaudar, pero ese es, digamos, asunto de otra mesa, hay que ver cuánto nos está costando como país, pero digamos que también es una oportunidad porque entonces desde el gobierno federal podemos establecer reglas. La idea para cambiar esto es complementar reglas, regulación, pero sobre todo el tema de incentivos. No creemos
así lo hemos planteado, no creemos que pase el tema sobre un asunto de controles estrictos sobre cómo se debe gastar el dinero o etiquetado el dinero, sino generar incentivos para que las decisiones locales sean las más adecuadas. Es un proceso, no pensamos que esto va a cambiar el esquema de inversión hacia el otro lado. Digo, nada más quizá acotar que en todos los análisis que hemos hecho los últimos 3 años de fondos federales, el resultado es que 90% de los recursos de movilidad se van a infraestructura vial. Y pareciera como la solución estándar de los gobiernos. Fondos federales, pues construye paso a desnivel, son fáciles de hacer, tengo ya todo el procedimiento armado y me gasto el dinero rápidamente. Quizá invertir en cosas un poco más complicadas en términos de innovación, como banquetas, que pareciera fácil, pero hay que tomar decisiones porque no está el caminito establecido, genera riesgos para los gobiernos que deciden no tomar y deciden tomar los mismos proyectos para invertir. Entonces, un poco lo que planteamos es incentivos. ¿Cómo? Es un poco algo que dejamos abierto. Creemos que necesitamos encontrar soluciones de coordinación metropolitana, partiendo de la idea de que 8 de cada 10 mexicanos viven en zonas metropolitanas, que sí estén vinculados con recursos. Hoy hay espacios de coordinación metropolitana que no están sujetos a recursos. Un poco lo que tiene que decir el Congreso de la Unión a la hora de hacer el presupuesto y el legislativo a la hora de diseñar leyes generales, como por ejemplo la que estamos planteando, es que esos recursos se pueden gastar solamente si los municipios y estados se coordinan de cierta manera en todas las zonas metropolitanas. Eso quizá no le guste a los políticos locales, porque siempre es mucho más interesante tener fondos para gastar de manera discrecional, pero digamos nos estamos jugando la vida del país. Entonces tampoco quiero exagerar, pero un poco hay que tomar decisiones aquí importantes, ¿no? El segundo tema es el de asistencia técnica, y tiene 2 partes. La primera es un programa nacional de movilidad urbana sustentable, que ya es un programa presupuestal aprobado por la Secretaría de Hacienda, que hicimos todo el esfuerzo este año para que fuera aprobado por Hacienda. Desgraciadamente el presupuesto de egresos no vino con 0 pesos ese programa. Entendemos la postura de la Secretaría de Hacienda de ante falta de recursos no abrir nuevos programas, pero un poco lo que llamamos es este tipo de programas que está dirigido sobre todo a financiar estudios de factibilidad de proyectos de este tipo de riesgos, como banquetas, gestión de la demanda del automóvil, ciclovías y proyectos pilotos que pueden tener éxito y que los municipios no están dispuestos a dar recursos de fondos federales directo a ellos, podría financiar. Es muy importante. Y un poco el llamamiento a que quizá en una regulación general, en una ley general, una regulación dentro de alguna otra ley general, quizá de los asentamientos humanos, venga la obligación de crear este programa y que tenga recursos y darle sentido a este programa, ¿no? También es una invitación al Senado para que considere este tema de manera prioritaria. Y la segunda es el convertir un poco también fue sujeto de discusión, cómo generamos esta agencia de seguridad vial que puede fortalecer muchos de los criterios técnicos que hoy quizá no tienen los estados y municipios sobre diseño de infraestructura, aplicación de la ley, cultura de la movilidad. Quizá esta agencia que pensábamos que tenía que ser el fortalecimiento del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes de CONAPRA en la Secretaría de Salud, o un poco donde se decida, pero sí tener un organismo sólido de seguridad vial en el país, que pueda tener tanto un consejo de participación como un observatorio, que son temas clave para avanzar el tema. No vamos a reducir accidentes de la noche a la mañana, no lo hizo Suecia, pero sí necesitamos que esos indicadores vayan mejorando porque hoy no lo están haciendo. Entonces, finalmente, para cerrar, planteamos 12 escenarios que pudiera entrar el tema de regulatorio. El primero pasa por el reconocimiento de un derecho a la movilidad en la Constitución. Me parece que hay 2 iniciativas, una del senador Casillas y otra del diputado Marcos, no me acuerdo cómo se llama,
Exacto. Y sobre el tema de reconocer el derecho a la movilidad de la Constitución, creemos que eso es inevitable, es un asunto de cuándo, porque entendemos que los derechos son construidos por la sociedad y nos falta construir bien ese derecho. Hemos ido sustentándolo, pero entendemos que no es algo rápido, pero eventualmente va a pasar. Al menos eso está pasando en el resto del mundo. Eso dará pie a la posibilidad de legislar ese derecho a través de una ley general de movilidad urbana y que pueda plantearse todo lo que estamos proponiendo en un instrumento regulatorio de este tipo. Si no se reconoce el derecho a la movilidad en la Constitución todavía podemos usar leyes generales que regulan, por ejemplo, los asentamientos humanos del artículo 27 o la Ley General de Salud que regula el tema de salud, incorporar en estos instrumentos estas disposiciones que pueden ayudar a que las cosas pasen, entendiendo que es un proceso y que no queremos apurar nada, pero tampoco nos vale perder el tiempo. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias a Javier Treviño por su presentación. Ahora pasaríamos con Roberto Remes Tello de Meneses. Actualmente es director de Ciudad Humana México, una organización no gubernamental con sede en Colombia. Es creador del concepto Rey Peatón. Se ha desempeñado como consultor a través de la firma Remes Faril Ciudad, de la que es socio fundador. Ha ocupado diversos cargos en Petróleos Mexicanos, en Semarnat, así como delegado en la zona metropolitana del Valle de México de la Profepa, o sea, siempre ha estado en temas ambientales, y ha escrito también los libros Andar en el siglo XXI, un proyecto alternativo de ciudad y sombras cruzadas. Estudió la licenciatura en Ciencia Política en la UAM Campus Iztapalapa, maestría en Políticas Públicas, así como Administración en el ITAM, y cuenta con estudios en doctorado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es también colaborador semanal del periódico 24 Horas y además les comparto que desde hace muchísimos años nos conocemos, hemos trabajado estos temas de transporte, como se le llamaba hace como 12, 15 años, no existía el concepto de movilidad como tal, y me atrevería a decir que es de los primeros que ha escrito también sobre el tema del transporte público en la Ciudad de México, o sea que es un gran conocedor de estos temas y me alegra muchísimo, Roberto, que estés aquí en el Senado de la República. Adelante. Muchas gracias, senadora Gómez del Campo, senador Mario Delgado, senador Jesús Casillas y demás acompañantes en el presidio. Cuando hablamos de movilidad y de seguridad vial, bueno, hay un objetivo, ¿no? Necesitamos desplazarnos, pero al mismo tiempo hay la necesidad, por supuesto, la básica, llegar vivos, y que al mismo tiempo vamos a convivir entre distintos modos de transporte. Entonces, que las necesidades de movilidad de unos no aplasten las necesidades de otros. La sigue, por favor. Entonces, en seguridad vial también diríamos, como la canción del rey, y un poquito también por ahí va el Rey Peatón, ¿no? Lo importante no es llegar primero, sino hay que saber llegar. Y en esta lógica se ha hablado, y ya algunas legislaciones locales lo empiezan a tomar, de la pirámide de la movilidad, en donde el criterio que está dominando, y me parece el criterio correcto, podríamos tomar el criterio ambiental o podríamos tomar otros criterios, pero el criterio de vulnerabilidad es un criterio clave, y el criterio de vulnerabilidad nos lleva a que el peatón esté en la cima de la pirámide, y por eso hablamos del Rey Peatón. La bicicleta también tiene una alta vulnerabilidad, entonces también en segundo lugar estaría la bicicleta, y luego el transporte público. Por supuesto que está la polémica de la motocicleta, y algún dato sacaré enseguida. La carga, no porque la carga sea vulnerable, sino porque la carga puede generar vulnerabilidad a los demás usuarios. El automóvil, cuando es usado colectivamente, y el automóvil particular. Bien, la que sigue. Entonces, el tema es que en la movilidad, por alguna razón, el mundo, ¿no? Desde hace más de un siglo que se empezaron a presentar los accidentes de tránsito, nos acostumbramos a vivir con la muerte por accidentes viales, y esto no tiene por qué ser así, ¿no?
hay que romper con esa tendencia a la tolerancia de la muerte. Y, por ejemplo, tomando la estadística de CONAPRA, yo aquí voy hacia el tema urbano. Tomando la estadística de CONAPRA sobre los accidentes de tránsito, ¿no? Bueno, muertes por cada 100,000 habitantes, que es el indicador que se utiliza internacionalmente, México está como en el término medio internacional, ¿no? Alrededor de 15 accidentes o 15 muertos por cada 100,000 habitantes, y la tendencia se mueve muy al parejo de las muertes totales en accidentes de tránsito. Sin embargo, cuando vemos las muertes en carretera y vemos las muertes en zonas urbanas, vemos que empieza a despegar por encima de carreteras las muertes urbanas, y las muertes en carretera tienen una política pública, sea completa o incompleta, pero tienen una política pública. En cambio, la seguridad vial urbana no está teniendo una política pública. La que sigue. Cuando vemos si mueren ciclistas, peatones o motociclistas, el desempeño todavía es más o menos estable en el caso de los peatones, es más o menos estable el caso de los ciclistas. No sé en los últimos años que ha habido un boom del uso de la bicicleta, pero en los motociclistas sí viene creciendo de manera constante, y este es un dato preocupante, ¿no? Entonces, no estamos, y además la motocicleta pues tiene registro local, etcétera, y ninguna ciudad o ningún estado está dando las políticas adecuadas, ¿no? Entonces, empezamos a tener cambios de conducta en la movilidad que no nos dan como resultado una política pública. En el mismo caso que mencionaba en la anterior estadística, el por qué se detonan los accidentes urbanos, pues en buena medida es que crece la motorización del país, la competencia del sector automotriz favorece, y quizá la disponibilidad de créditos, que las tasas respecto a los 80 han bajado, la disponibilidad de un vehículo es mucho más amplia, y eso también eleva los riesgos para las ciudades. La que sigue, hay un tendencial de los accidentes de tránsito en México desde, casualmente, ¿no?, finales de los 80, y ahorita voy a presentar la tendencia en España, que es uno de los casos más exitosos del mundo. Entonces, aquí vemos una tendencia al ascenso. Todavía no está claro que algunos resultados que hayan dado en los últimos 3 o 4 años impliquen un cambio de tendencia. Entonces, en la que sigue vemos que España, de las mismas fechas, llegó al pico, cerca de 10,000 muertes por accidentes de tránsito en 1989, 9,700 aproximadamente, y baja como a 1,700, ¿no? Es uno de los casos más exitosos del mundo. En 25 años logra desplomar en 80 y tantos % las muertes por accidentes de tránsito, y mientras nuestro parámetro es de 15 muertes por cada 100,000 habitantes, España está alrededor de 5 muertes por cada 100,000 habitantes. Ahora, la que sigue. Este es el caso de Bogotá, y en Bogotá también encontramos un desplome a partir de políticas específicas, ¿no? Una de las políticas específicas es la ley Zanahoria, que fue una cuestión en donde podríamos calificar hasta de terco al alcalde en su momento, Antanas Mockus, en llamarle ley Zanahoria, ¿no? Que era que los antros, como decimos en México, se cerraran temprano, y eso desplomó, ¿no? Cambio de políticas en la policía de tránsito también desplomó. Atención prehospitalaria también ayuda a desplomar. Campañas de concientización también ayudan, ¿no? Entonces hubo una reducción importante, no en el mismo ritmo del caso español, pero una reducción importante. Entonces esto nos dice, la que sigue, que en México, que somos el 6º lugar, de hecho, en número absoluto de accidentes de tránsito, pero en medio más o menos, la que sigue, del componente internacional, tenemos casos muy malos, como Zacatecas, 28 muertes por cada 100,000 habitantes, y casos que se parecen muy cercanos al español, como Baja California, con 6 muertes por cada 100,000 habitantes. La que sigue. En el caso de Zacatecas, podríamos compararlo con Guyana, Lesoto, Burkina Faso y Mauritania. En el caso de Baja California, podemos compararnos con Luxemburgo, con Kiribati, bueno, pues supongo que es una isla del Pacífico, Fiji también lo es, Estonia, Australia, Austria, Francia, ¿no? Entonces, podemos dar algo. Y entonces algo ocurre. Entiendo que hay un componente territorial que favorece a Baja California, pero algo ocurre bien en Baja California que habría que evaluarlo. Y el promedio decía 15,
Podemos compararnos europeos, Montenegro, pero algunas islas del Pacífico como Salomón, con Myanmar en el caso de Asia, con Zimbabue o África Central en el caso africano, ¿no? No son cifras tan halagüeñas dentro de todo, ¿no? La que sigue. Estamos en el decenio de la seguridad vial y en el caso de la política federal para alcanzar la meta del decenio de 50 muertes menos que al inicio del decenio, hay 4 políticas que se relacionan con movilidad y una que es estrictamente de salud. No digo que las otras no se relacionen con salud, pero es gestión de la seguridad vial, es decir, lo que decía Javier Treviño, una autoridad, necesitamos una autoridad nacional. Modernización de la infraestructura, entiendo que hay, quizá es donde ha habido los mayores esfuerzos, pero que también es un poquito este incentivo a ayudarle al coche, y no de ayudarle al peatón, ¿no? Entonces necesitamos modernizar la infraestructura en torno al peatón, en torno a la bicicleta, en torno al transporte público. Vehículos más seguros, eventualmente es un cambio vinculado a la industria, y mejorar el comportamiento de los usuarios, que ahorita voy a hablar de 2 medidas, bueno, una medida concreta, son 2 medidas concretas que lograrían resultados relativamente rápido, no tan espectaculares como los de España, porque logran ser en 25 años, y la atención prehospitalaria, es decir, que cuando ya ocurrió el accidente, que haya desde los primeros minutos una atención al herido. De las acciones necesarias, hay un punto que sea común, ¿no? a los accidentes interurbanos y a los accidentes urbanos. Pero respecto a los accidentes urbanos, que además es donde temas que mejor conozco, la que sigue, yo diría que hay que enfocarnos a 3 acciones. La gestión, que es este liderazgo nacional en materia de seguridad vial, y liderazgos locales en materia de seguridad vial, decisiones pivote y cambio de cultura, la que sigue. Entonces, en gestión es crear la Autoridad Nacional de Seguridad Vial, modificar los patrones de toma de decisiones en seguridad vial a nivel local, y esto incluye, por supuesto, la asistencia técnica y el anteponer la vida por sobre todas las cosas, y el enfoque, no que se adopte la norma ISO 39001, pero que el enfoque sea que todas las acciones son de seguridad vial, es decir, yo necesito que el empleado de la Secretaría de Educación, de Finanzas, de Turismo, de lo que sea, ya tenga un comportamiento enfocado a la seguridad vial que yo incentive desde las instituciones, y que las organizaciones sociales que estamos en el tema también ayudemos que a otras organizaciones se les contagie del tema. Respecto a las decisiones pivote, diría, bueno, el test de alcoholemia es fundamental, pero que sea honesto. Hay estados que tienen test de alcoholemia y que han sido muy corruptos, y hay estados que tienen test de alcoholemia que son honestos. Cuando tenemos test de alcoholemia honesto, empieza a disminuir la mortalidad. Que fijemos como máxima velocidad urbana los 50 kilómetros por hora y en zonas residenciales los 30, y empecemos a trabajar sobre esto. Este es un tema clave porque en países como Francia el desplome de las muertes ocurrió cuando fijan 50 kilómetros por hora la máxima urbana. Campañas de concientización son fundamentales. El Rey Peatón es simplemente un instrumento que lo ocupamos en esta presentación, pero en realidad pueden ser miles de instrumentos. Y por supuesto, la aplicación sistematizada de sanciones, cosa que no está ocurriendo. En general hay temor a aplicar sanciones, y particularmente temor a aplicar sanciones que impacten la seguridad vial, ¿no? O sea, pueden llevarse los coches, las grúas, pero no pedirle un radar controlando la velocidad o quitando un coche de la banqueta, etcétera, ¿no? Y por último, el cambio de cultura. Hay que generar identidad de la población con este tipo de elementos, pertenencia de los programas de seguridad vial y acción por parte de toda la sociedad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en temas como visión cero, o que los conductores no presionen a otros conductores. La que sigue. Y hay una pregunta que nos podemos hacer: ¿cuántas muertes por accidentes viales son aceptables en México? Entonces, si yo veo la estadística, mi respuesta sería 17,000. Pero si me preguntan, ¿cuántas muertes son aceptables en mi familia? La respuesta es 0. Entonces, conclusión, ¿cuántas muertes por accidentes son aceptables en México? 0, ¿no? ¿Y cuántas en mi familia? También 0, por supuesto. Entonces, caminemos hacia la visión 0, ¿no? Nadie debe pagar con su vida por un error. La que sigue. Y la visión 0 nace en los países escandinavos, particularmente en Suecia. Hay un tema de diseño vial que es un poquito el de la fotografía, pero es básicamente un componente ético, un componente de responsabilidad
de todos los actores involucrados. Ético es porque la vida está por encima de las cosas. De responsabilidad, porque todos los actores deben estar involucrados. De seguridad vial, por ejemplo, ese diseño que está en la fotografía. Y de estos mecanismos de cambio. ¿Qué tenemos que hacer para romper inercias, ¿no? Entonces, bueno, está detallado. La que sigue, y me parece que ya con esta termino. Reforzar lo de las decisiones pivote. Tomemos las decisiones pivote para que venga el cambio en la tendencia estadística. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Roberto Remes por esta presentación. Bueno, y ahora pasaríamos con Alma Chávez Gut, vicepresidenta de Reacciona por la Vida y presidenta de Víctimas de Violencia Vial. Alma también es líder del programa Visores Ciudadanos del operativo Salvando Vidas en el estado de Jalisco. Entre otros reconocimientos, en 2001 ganó el Premio de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli por la defensa de los derechos humanos de las víctimas. En ese año también recibió el Premio Jalisco a las Mujeres 2011 en la categoría humanista. Ha colaborado en proyectos con la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Federación Iberoamericana de Asociaciones contra la Violencia Vial, Consejo Nacional de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, Consejo Estatal de Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco. Ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales para promover reformas en materia de movilidad y atención a víctimas en Bruselas, Medellín y Washington. También forma parte de la Alianza Global de Organizaciones de Víctimas de Accidentes. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenida, Alma, al Senado de la República. Adelante. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Agradezco de forma especial a la senadora Mariana, al senador Mario Delgado y al senador Jesús Casillas por la apertura a este tema tan importante que nos compete a todos, a las familias. Bueno, han hablado mucho mis antecesores, han dicho muchas cosas que quizás yo también iba a decir, pero voy a tratar de ser breve porque ahorita el programa es largo, tenemos que escuchar también la respuesta de nuestros senadores. Me toca hablar y me toca representar a lo más triste de esto, a las víctimas, a las personas que han quedado lesionadas con una discapacidad permanente de por vida o que han tenido que pasar varias semanas, meses o años en una cama hasta que se recuperan de una lesión por haber estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y hoy en la mañana, viendo la última estadística que tenemos, confiable, porque desafortunadamente en cuestión de estadísticas nos falta mucho por avanzar para tener la precisión de la estadística de muertos y lesiones, se habla de alrededor de 17,000 personas que fallecen cada año en nuestro país. Y yo hice una división rápida ahorita en el desayuno y me salieron 48 muertos diarios. 48 muertos diarios. Eso me preocupa, pero también me ocupa en seguir hablando por las víctimas, porque eso, ya lo dijeron las personas que me antecedieron, es algo que ya no lo vemos como la gran tragedia que realmente es. Son 48 familias cada día que sufren la pérdida de sus hijos, personas inocentes, niños, jóvenes, adultos, padres que dejan a sus hijos huérfanos, niños que dejan a sus madres y padres con el corazón destrozado. Y lo comparo con las víctimas del delito. ¿Por qué somos tratadas las familias que perdemos seres queridos de forma diferente a los que pierden vidas por el crimen organizado, por ser desaparecidos? Al final todos somos víctimas y hoy tenemos una ley nacional de víctimas que nos debe de arropar y dar respuestas a todos. Y sí me duelen mucho los 43 muertos, nuestros estudiantes, muchísimo, porque sé lo que están viviendo esas familias. Y pido a Dios que ilumine a nuestras autoridades para que den una respuesta pronta a este problema que nos compete a todos. Pero también las víctimas de accidentes nos competen a todos. Son 17,000 muertos y no estamos ni en la agenda política, ni en la agenda pública, ni en la agenda mediática. Por eso estoy muy agradecida por la gran voluntad política que hay de parte de esos 3 senadores, de 3 partidos políticos diferentes, lo que me da mucho gusto. Las víctimas no tienen partidos políticos, no tienen colores. Las víctimas somos todos.
Hace rato hicieron mención rápida de lo que es el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, donde en mayo del 2011 el gobierno federal se comprometió ante la Organización de Naciones Unidas a reducir las muertes y lesiones en 10 años. Del 2011 al 2020 nuestro gobierno dijo que iba a reducir las muertes y lesiones en un 50%. Y eso me dio gusto por la firma, me dio gusto porque el Senado en su momento lo firmó, la CONAGO, los gobernadores de todos los estados lo firmaron, mas sin embargo a 3 años de esta firma, donde estuvimos presentes en este gran evento aquí en la Ciudad de México, veo con preocupación que México no va a cubrir la meta si no hacemos algo ya. Y la primera paso para poder cambiar esta realidad que estamos viviendo es necesariamente reformar un marco legal. ¿Y cómo lo podemos hacer para que sea a nivel nacional? Porque hay esfuerzos aislados. Mi estado de Jalisco fue uno de los pioneros. El gran apoyo que dio el senador Casillas cuando fue diputado, los foros ciudadanos que hicimos durante muchos meses para poder tener lo que hoy hemos logrado en Jalisco, que es la ley de movilidad, la primera a nivel nacional y ejemplo a nivel internacional. El Distrito Federal con su nueva ley de movilidad también. Pero ¿cómo podemos lograr para que todos los estados tengan su ley de movilidad? Pues a través del trabajo de los senadores, que ellos sí tienen la facultad de poder hacer diferentes leyes o una ley general o incluir varias leyes también que incluyan la infraestructura urbana para poder lograr que en nuestro país ya no mueran tantas personas. Es por eso que hoy estoy aquí y para entregar unas 17,000 firmas que recabamos durante todo este año por Reacciona por la Vida, y también comentarles un poco de la nueva ley que traemos o un nuevo proyecto de ley de movilidad que también viene a abonar un poco a los factores de riesgo que nos marca la Organización Mundial de la Salud. La velocidad es lo que mata a más personas. Entonces lo que sí debemos de impulsar es reducir las velocidades en las ciudades, ya lo mencionaba mi compañero Roberto, 50 en zonas urbanas y sobre todo en zonas escolares y hospitales, bajarlas en 30 y 20 kilómetros por hora. También otro factor de riesgo que mata muchísima gente es el alcohol, el grado de alcohol en sangre que traen los conductores. Hay un estudio en el UNAM que nos dice que en el 50% de los accidentes hay alcohol, en mayor o menor grado. No significa que siempre haya muerte, no significa que siempre haya una lesión, pero en las líneas basales que se toman, en las auditorías viales, en el 50% de los accidentes hay alcohol. Entonces, ahí debemos de atacar mucho ese factor de riesgo y que tengamos un estándar de alcohol permitido en sangre que sea 50 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, o sea, un 0.25 en el aire expirado, lo que sale en el alcoholímetro, para que podamos realmente lograr esa meta, y debemos tenerla en todos los estados, porque hoy por hoy cada estado maneja o cada municipio maneja un nivel de alcohol permitido, y eso sí realmente no abona la seguridad vial. El programa Conduce Sin Alcohol del Distrito Federal, el cual es el programa que yo más admiro y felicito de esta ciudad, ha bajado las muertes y lesiones en sus 10 años de aplicación en un 70%. Y yo lo llevé al Congreso local en Jalisco y les dije, yo quiero algo igual a lo que está pasando en el Distrito Federal, porque ya no podemos tener tantas víctimas. En Jalisco morían 1,300 personas por accidentes viales por alcohol. Y ya tenemos también un programa en Jalisco que se llama Operativo Salvando Vidas, similar, idéntico al que tenemos aquí en el Distrito Federal, lo cual sería de gran beneficio si lo tenemos en todo el país. Pero bien comentaban, una aplicación de pruebas de alcoholimetría honestas, ¿no? Para ello creamos un programa que se llama Visores Ciudadanos en Jalisco, donde todos los organismos de la sociedad civil, preocupados y ocupados por la seguridad vial y por salvar vidas, nos vamos todas las noches a vigilar que el operativo sea transparente, que no haya corrupción, que no haya complicidad y que todo esté dentro de un marco de legalidad. Eso también lo queremos y lo traemos en la propuesta de ley nacional. Siguiente, por favor. Hay algo que nos llamó mucho la atención cuando acudimos al Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial en Cancún. Estaba la Policía Federal y mencionaba algo muy cierto, el cansancio que hay en los conductores de autotransporte. En los países de primer mundo, en Europa, hay un descanso obligatorio de cada 3 horas
Cuando manejan cada 3 horas en carretera se tienen que parar obligadamente en una zona de descanso para poder ir al baño, tomar agua o relajarse un poco. Aquí yo creo que debemos buscar algo igual, no sé si 3 o 4 horas, depende de lo que lleguemos a acordar supongo que organizaremos algunos foros también a futuro aquí en el Senado para poder definir qué es lo que queremos y cuál es lo mejor para nuestro país. Y las licencias, nos preocupa mucho el otorgamiento de licencias en nuestro país. Cada estado los da de forma diferente, con requisitos diferentes. Aquí en el Distrito Federal es impresionante que nada más tienes que tener 18 años y pagarla. O sea, puede haber casos de una persona que no pueda ver bien, una persona que casi sea ciega y puede ir a sacar una licencia y no pasa nada. Aquí debemos de pegarnos a lo que es la Carta Iberoamericana de Licencias, que da las licencias de puntos y que hay una serie de exámenes teórico-prácticos para poder tener conductores que sepan conducir como debe de ser y que finalmente eviten los accidentes. Traigo aquí estas cajas, nos decían que parecen pizza, pero no, son las 17,102 firmas, que bueno, no sé cómo es el protocolo, pero yo creo las pasamos a... Buenas tardes. Estas firmas son firmas ciudadanas que simbolizan el número de muertos anuales en México cada año. Son 17,000 firmas que apoyaron la iniciativa de Reacciona por la Vida, y estos ciudadanos que firmaron en nuestra página web hicieron 2 cosas muy importantes. Lo primero es que suscribieron un compromiso personal para seguir las 5 conductas salvavidas que sabemos a través de la Organización Mundial de la Salud que podrían reducir en un 50% muertes y lesiones en cualquier país. Entonces son ciudadanos que se han comprometido a cambiar su comportamiento, y también estas firmas suscriben un cambio de visión y de paradigma en México en términos de movilidad y de seguridad vial. Perdón por el protocolo, pero una firma de recibido, por favor. Gracias. Es el compromiso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alma. Recibimos con mucho gusto estas 17,012 firmas salvavidas que respaldan esta iniciativa de ley. Y ahora cedería el uso de la palabra al senador Jesús Casillas. Adelante, senador, presidente de la Comisión de Movilidad en el Senado de la República y muy activo en cuanto al uso de la bicicleta. Muy bien. Gracias, muy buenos días. Saludo en principio a mis compañeros senadores, a la senadora Mariana Gómez del Campo, que además participa, además muy activa en la Comisión de Movilidad como secretaria, a mi amigo el senador Mario Delgado y a todos los invitados que esta mañana nos damos cita para atender un tema de la mayor de las trascendencias. Quiero en principio disculparme por el retraso, vengo de la ciudad de Guadalajara y precisamente un problema de movilidad me impidió llegar a tiempo como era mi deseo. Les quiero comentar que cuando se planteó al seno del Senado de la República, sobre todo a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que es la representación
de los grupos parlamentarios en un órgano de gobierno aquí en el Senado de la República, la necesidad de que el Senado de la República tuviera una comisión especial para atender de manera muy particular este tema de la movilidad, pues hubo un gran respaldo de los coordinadores, pero sobre todo un gran entusiasmo y deseo de participación prácticamente de todos los senadores. Yo considero que, si no todos, la inmensa mayoría vivimos en zonas metropolitanas del país y pues somos testigos de los problemas que tenemos en materia de movilidad. Cuando se instaló la comisión, previo a la misma, lo que hicimos fue hacer un pequeño estudio, un estudio muy general a la medida de nuestras posibilidades y colaboradores nuestros pues se apersonaron en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey y aquí en el Distrito Federal, y a través de un video pudimos constatar que pues, las zonas metropolitanas pues hoy por hoy son ciudades ruidosas, contaminadas, prácticamente saturadas de vehículos que hacen muy difícil el tránsito por sus calles, y lo que aquí se ha dicho, ciudades peligrosas, y no tanto por la inseguridad que representan en materia de delincuencia, sino por lo que aquí escuchamos, inseguras en materia de accidentes viales y cómo pues prácticamente 17,000 muertes que se generan cada año en nuestro país a causa de accidentes viales y en la mayoría en las ciudades, pues nos habla que algo se tiene que hacer. Y entonces lo que hemos decidido hacer en la comisión es trabajar de manera coordinada. Yo quisiera hacer pues un exhorto para que no sea la última vez que nos reunamos y estemos aquí también celebrando reuniones como estas con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la instancia del gobierno federal que atiende el tema de movilidad. Porque si bien es cierto, nosotros presentamos cualquier cantidad de iniciativas que no están respaldadas por la instancia que será la encargada de aplicarlas, o estas prácticamente se convierten en letra muerta al momento que no se aplican, pues se hace necesario que caminemos de la mano con las instancias aplicadoras de la ley. ¿Dónde estamos? La semana pasada, y toda vez que la comunicación que tuve con quienes están aquí, en particular con mi paisana Alma Chávez Gut, y saliendo de la presentación de estas firmas para una ley general de movilidad, porque hay que decirlo, prácticamente coincidimos en todo lo que se dijo aquí. Necesitamos ser ciudades más amigables, más seguras, más generosas en el uso del espacio público, que quien camina, para fin de cuentas, si somos muy democráticos aquí, la pirámide pues nos ilustra como debe ser, pero además no es otra cosa más que pues una pirámide muy democrática. La mayoría de los ciudadanos, es más todos, en principio somos peatones. Entonces sí se tiene que establecer políticas públicas generales en beneficio de los peatones, en beneficio de los ciclistas. Es lamentable que menos del 1% se destine el presupuesto, y aquí se habló de presupuestos para infraestructura, para la movilidad no motorizada, y apenas un 4% para políticas en materia de transporte público, a pesar de que la inmensa mayoría se traslada en transporte público. Creo que hay mucho que hacer, pero lo primero que nosotros consideramos prioritario para dar margen a que todo esto se pueda legislar es modificar el artículo 73 de la Constitución. El artículo 73, en su fracción 29ª, establece las facultades del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en tratándose de legislación en materia general. Si nosotros queremos plantear una ley general de movilidad, tenemos que darle facultades al Congreso para que pueda legislar en la materia. Este artículo establece las facultades que tiene el Congreso en materia de disposiciones de leyes generales, pero no está la de movilidad, está la de desarrollo urbano, está la ley de asentamientos humanos, pero de movilidad no. Todo lo que planteamos la semana pasada, mis compañeros senadores y yo, en una iniciativa que presentamos apenas la semana pasada, tiene ese propósito, que se pueda modificar esta reforma constitucional para las facultades. ¿Y cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal? En leyes federales nosotros estamos facultados, por ejemplo, y aquí hay un tema que a lo mejor faltó incorporar en la propuesta, en el asunto de las carreteras. Nosotros presentamos una iniciativa para modificar la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, para que se puedan establecer los programas de aplicación de pruebas de alcoholimetría en las carreteras del país. Una ley federal. Se puede hacer en todas las carreteras del país.
Estamos hablando que en nuestro país circulan todos los días por las carreteras federales 6 millones de vehículos. La gran mayoría de transporte de carga, pero una cifra muy importante de transporte de personas, de transporte público de personas. Entonces se hace necesario que pues quien tiene a su cargo no solamente el vehículo, sino las personas que lleva adentro, bueno, sean personas que están capacitadas, pero también que no tienen problemas de algún tipo de adicción al momento de ir circulando. Entonces, esta ley se aplica nada más en las carreteras, no se puede aplicar ni en ciudades, en donde las autoridades municipales tienen la facultad para legislar, o en carreteras y troncales de carreteras estatales. Sin embargo, en una ley general sí se permite, sí lo establece la Constitución, y es lo que queremos, que esta ley general no solamente aplique de manera federal en las instancias federales, carreteras federales, sino que en los municipios, en las ciudades, en las zonas conurbadas y metropolitanas se pueda aplicar la ley general. Son bienvenidas las firmas, y yo creo que es un documento muy interesante que se pone en la mesa para que empecemos a discutirlo. Así, yo creo que lo más importante, esta mesa, con la sociedad civil, con representantes de nuestra sociedad interesadas en el tema que yo lo quiero decir es de la mayor trascendencia y prioridad, y no porque sea un asunto de moda. Yo no quisiera hablar de un asunto de moda, porque no es gracioso el tiempo que tarda una persona levantarse a las 6 de la mañana para entrar a su trabajo a las 10 de la mañana, por ejemplo, o salir de su trabajo y tardar más de 2 horas y media en un transporte público saturado, en un transporte público inseguro, incómodo y por cierto caro. Entonces creo que es un tema que sí nos debe de ocupar, y para eso estamos aquí. Esta reunión pues nos ilustra del interés que todos tenemos, pero aquí también hay que estar reunidos con las autoridades. Yo no quisiera concluir con un tema fundamental. Hemos hablado de pues lo deseable en materia de movilidad, y que tiene que ver pues con los principios de accesibilidad universal, espacio público incluyente, que todos tengamos los mismos derechos del espacio público democráticamente, como lo decíamos aquí, primero el peatón, el ciclista, el transporte público, etcétera, y temas que tienen que ver con presupuesto. Ya presentamos una iniciativa para que se le doten recursos al tema de movilidad en el presupuesto del próximo año, porque pues ninguna política pública que esté respaldada en recursos pues no deja de ser más que una buena intención. Entonces ya está presentada esa iniciativa, pero hay un tema que yo sí quisiera abordar esta mañana, y que para mí, y que seguramente para quienes estamos en la mesa y quienes estamos aquí reunidos, nos debe de llamar la atención, y que es el tema de las marchas. Creo que ya hay una iniciativa, hay una iniciativa que ya se presentó para regularlas. Hay una encuesta de parametría que establece que cuando se realizó esta encuesta, el 64% de la población dijo estar de acuerdo en que se respete el derecho a la manifestación, a las marchas, pero siempre y cuando estas sean reguladas. Y un 34% dijo lisa y llanamente que había que prohibirse. Estuvieron con nosotros el año pasado a convocatoria de la senadora Mariana Gómez del Campo los representantes de Canaco del Distrito Federal. Ellos decían que una marcha entre 1 y 2 horas representa pérdidas por 329 millones de pesos en 2 horas, simplemente en el centro de la ciudad. En el estado de Guerrero, las marchas que se han estado realizando en las últimas semanas, en su legítimo derecho de hacerlo, ha habido pérdidas por más de 3,000 millones de pesos. Y bueno, todos vimos cómo se cancelaron 14,000 cuartos solamente en un fin de semana en Acapulco. Y las manifestaciones que hemos visto muy nutridas, que se habla de decenas de miles de personas, pero que comparadas con simplemente en el Distrito Federal, con los 9 millones de personas que viven en el Distrito Federal, bueno, considero que pues, se debe revisar muy bien, porque a lo mejor no hay una equidad. El espacio público es de todos, y tenemos que ver cómo, sin afectar a terceras personas, como lo que se pretendió hacer la semana pasada de bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México, digo, una persona que viene por asuntos de salud, de negocios, y que bloquean el aeropuerto, bueno, pues ni siquiera tiene responsabilidad un ciudadano común y corriente, o nosotros que viajamos prácticamente todas las semanas por tener una representación al interior del país. Yo represento al estado de Jalisco en el Senado de la República, y que muchas veces nos vemos afectados. Yo el 20 de noviembre pues prácticamente la libré, me fui a las 6 de la mañana, logré un vuelo, pero estuve a punto de perderlo, como seguramente muchas gentes los perdió. Yo creo que Mariana, Mario, yo creo que sí ya estamos a tiempo de entrarle al tema
de manera muy responsable, atendiendo lo que quiere la mayoría de la gente y lo que realmente le beneficia a las ciudades. Creo que dar este paso, que puede ser controvertido por lo que representa, pero es momento de hacerlo y que tomemos en consideración qué opina la mayoría de las gentes, de las personas en torno a las marchas. Hasta aquí será mi participación y bueno, dejo abierto el micrófono para los comentarios de mis compañeros, de mi compañera y mi compañero senador. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra al senador Mario Delgado. Muchas gracias. Bueno, agradecerles la información, las firmas, muchísimas gracias, y las ideas que nos han aportado el día de hoy aquí, la propuesta nacional. Déjenme decirles que coincido mucho con todas las propuestas que se han hecho en esta mesa y hacer un compromiso con ustedes, de que vamos a trabajar. Yo estoy seguro que con el senador Casillas y con Mariana, una ley para que muy pronto podamos hacer una propuesta de iniciativa aquí al Pleno del Senado de la República con algunos de los criterios que ustedes han planteado aquí, el cual compartimos ampliamente. Yo creo que una de las cosas que más graves que nos ha pasado como país, y es digamos ahora el asombro que tenemos en todo lo que detonó Ayotzinapa, es que como sociedad nos estábamos acostumbrando a la violencia. De repente ya no veíamos el tamaño de la tragedia que estábamos viviendo. Incluso los organismos internacionales tuvieron que venir a ponerle nombre, a llamarle por su nombre a lo que estaba pasando en México. El tema de los desaparecidos, crímenes de lesa humanidad y pues muchas muertes que no deberían ocurrir, violentas. Y en ese sentido creo que estamos hablando aquí en parte de lo mismo. Necesitamos un concepto, un valor de seguridad ciudadana de la manera más amplia posible. No pensarlo solo con el tema de combate a la criminalidad, sino la seguridad ciudadana que tiene que ver con una convivencia segura entre todos los mexicanos. Y a mí me llama la atención las estadísticas que tenemos de muertes por accidentes, que hay que decirlo, todos los accidentes son prevenibles. Es decir, todas estas muertes son prevenibles. Pero si no las vemos, si estamos acostumbrados a ello, si pensamos que es lo normal, estamos como ahora, no hacemos nada y no tenemos una reacción al tamaño del dolor que significa para muchas familias en nuestro país. Por eso es tan relevante el tema que estamos abordando el día de hoy, porque estamos hablando al final del día de salvar vidas. Y hay ejemplos de cómo una buena ley o una política pública exitosa puede tener resultados. Aquí pusieron el ejemplo del caso del alcoholímetro en la Ciudad de México, una reducción de 70% en las muertes por accidentes. Una vida que se salve por una buena política pública o por una legislación, creo que vale la pena. Y de ahí el compromiso que vamos a adquirir el día de hoy con ustedes y con la sociedad, con los ciudadanos en su conjunto, para que tengamos una mayor seguridad ciudadana en nuestra convivencia diaria en las ciudades en este país. Y eso tiene que ver con aumentar la seguridad vial, tiene que ver con reducir los accidentes y, por supuesto, en mejorar pues, el sistema, el aparato circulatorio de las ciudades, que es el tema de la movilidad. Creo que es una oportunidad también esta iniciativa, estas ideas que se están poniendo en la mesa para sí tener una autoridad nacional, pero sobre todo para que cambiemos la visión sobre nuestras ciudades. Sí, un dato muy importante que dio Javier aquí es que el 90% del presupuesto para movilidad pues se dedica a infraestructura vial. Entonces, esas son las ciudades que estamos construyendo y creo que tenemos que darle la vuelta y estamos a tiempo de plantear otro tipo de ciudades donde sean más sustentables, donde tengamos una mejor convivencia y tengamos una seguridad ciudadana en todos los sentidos. Muchísimas gracias por las firmas, por las ideas, por su participación el día de hoy
y quedamos comprometidos con ustedes en trabajar a la brevedad una iniciativa para poder presentarla al Pleno del Senado, y cada quien vamos a hacer, bueno, no hablo por ellos, pero yo voy a hacer mi trabajo en mi fracción para que esté apoyada por toda la fracción, y yo estoy seguro que lo mismo van a hacer los senadores, para que no sea propuesta de un partido, ni digamos que no nos metamos en una discusión política de este tema, sino que la presentemos en conjunto como una preocupación general sobre nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que participaron en este foro. Yo quiero decirles que, y hago segunda lo dicho aquí por el senador Mario Delgado, haremos un esfuerzo para que dentro de nuestros grupos parlamentarios, primero el tema de la movilidad se convierta en una prioridad. El gran reto que tenemos los 3 senadores aquí presentes es lograr que se convierta en una prioridad, haciéndoles ver pues la importancia de los temas. Hago segunda también aquí a lo dicho por el senador Jesús Casillas, por ejemplo, con el tema de las marchas. A veces se habla de las marchas solamente cuando la coyuntura está muy fuerte en la opinión pública, cuando podemos ver las notas en los medios de comunicación, pero después pasa el boom y se deja de hablar del tema. ¿Cuándo? Bueno, pues nuevamente estamos hablando de lo mismo, del tema de la movilidad. Y yo quisiera pedirles también a todos los que forman parte de esta mesa que nos ayuden a revisar exhaustivamente la iniciativa de ley respaldada por estas más de 17,000 firmas, que podamos involucrar a más actores de la sociedad civil que han estado trabajando los temas de movilidad. Por ejemplo, es el caso del Distrito Federal, que impulsamos desde Acción Nacional incluso la ley de movilidad del Distrito Federal, y yo lo que quiero es que no se convierta este tema en un esfuerzo aislado de los que estamos aquí, sino poder involucrar a muchos más actores. Yo creo que el gran reto que tenemos, compañeros senadores, es que esta iniciativa se pueda estar presentando en este mismo periodo ordinario. No sé si se apruebe en este periodo ordinario, habría que revisar si están los tiempos, porque quedan pocas sesiones, pero yo sí creo que podemos apretar para ello. Para nosotros, para los senadores aquí presentes y los que estamos en esta mesa, pensar en movilidad implica establecer con claridad derechos y obligaciones para todos. Peatones, ciclistas, motociclistas, personas que usan sillas de ruedas, muletas, autos, transporte público, implica pensar en todos. Eso es lo que nosotros estaremos haciendo a la hora de discutir esta iniciativa de ley, y por supuesto a mí me gustaría también pedirle al Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo que podamos profundizar un poquito más sobre datos, temas que nos resultan muy interesantes, que son las intersecciones seguras, las calles completas, la pacificación del tránsito, que pudiéramos tener todavía más información al respecto. Pues muchísimas gracias, es un honor tenerlos en este Senado de la República y poder tener además este tipo de encuentros. Cedo el uso de la palabra al senador Jesús Casillas. Antes de concluir, yo no quisiera retirarnos sin comentarles a ustedes cuál va a ser el trámite que se le va a dar, y bueno, la compañera quiere hacer uso de la palabra. ¿Cuál es el trámite? Nada más que nos entreguen aquí quedan. Yo quiero proponerles a mis compañeros, si ustedes lo consideran pertinente, que presentemos el día de hoy, por la tarde, un acuerdo para que estas firmas las entreguemos a la presidencia de la mesa directiva, para que el órgano máximo de gobierno del Senado de la República tenga conocimiento, y a partir de ello, entonces sí establecer lo que sea necesario, convocatorias, tiempos, la convocatoria a foros, el escuchar prácticamente a todos los sectores de la sociedad, pero también caminar coordinados con el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, porque el tema de movilidad no es un asunto que debe caminar hacia el lado, tiene que ver también con la planeación y con el desarrollo urbano,
se está trabajando ya por parte de esta comisión que preside el senador Francisco Burques, que también lleva avances importantes, y la idea es que podamos pues sumar esfuerzos y que estos no se vayan a dispersar. Lo que se trata es que seamos eficientes en lo que queremos hacer, y creo que una buena acción sería que estas firmas lleguen a la presidencia, a la mesa directiva representada también por todos los grupos parlamentarios, y en el caso nuestro, donde tenemos un vicepresidente y 2 secretarias, pues hacer lo propio para que este tema, que vean en la mesa directiva que es un asunto prioritario, que sepan en la mesa directiva, y también haciendo lo propio en nuestros grupos, pues que este asunto lo debemos ya de atender a la brevedad. Pues por mi parte, gracias, muchas gracias. Buenos días. Desde mi postura como ciudadano, quiero aprovechar que salió el tema de las manifestaciones y de la violencia, que es un tema que estamos también tocando en esta mesa, para solicitarles atentamente si en esa ley que ustedes van a redactar sobre las manifestaciones puedan incluir el manifestarse, no permitir manifestarse encapuchado o cubierto, porque por ahí es por donde está entrando la violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.